¿Quién de ustedes no se ha imaginado llegar al máximo que sea posible en cuanto a éxito se refiere cuando se inician los procesos escolares? Muchos de nosotros recordamos o tenemos vagos recuerdos sobre lo que fue el preescolar. Sin embargo, no nos queremos quedar en el preescolar. No queremos quedarnos con la educación básica. Iniciar procesos educativos, el fin último es precisamente alcanzar la educación superior de cada uno de aquellos que tenemos la oportunidad de estar dentro de los sistemas educativos. La educación superior es precisamente el tema que abordamos hoy en Educación en Alta Voz. Y es que resulta que hablar de educación superior o educación terciaria, como se conoce también, implica llegar a la cima o a la etapa final de los procesos formativos de toda persona dentro de su vida escolar. Precisamente este año hubo la Cumbre Internacional de la UNESCO en la cual se abordó específicamente ese tema, la educación superior. Y se planteó el gran desafío, y es que para garantizar que como planeta y que como humanidad seamos sostenibles en la educación superior, al igual que en la educación básica, en la media, en el preescolar, también hay unos retos. Particularmente en la educación superior, se deben reformular unos desafíos que estén precisamente alineados a lo que nuestro planeta y nuestra humanidad necesita. Pero antes de ahondarnos en la educación superior y meternos de lleno en este tema, es necesario recordar que la educación superior, aunque es el salto al vacío que muchos de nosotros hemos tenido que dar, porque es esa transición que damos entre terminar nuestra formación de bachilleres, ¿sí? Una vida escolar en la cual hay unos ciertos esquemas de las instituciones educativas, y cambiar hacia la educación superior, aunque sean esquemas diferentes, es necesario reconocer que hay una fuerte vinculación y debe haber una fuerte vinculación con la educación media. ¿A qué nos referimos con educación media? Recordemos que en Colombia el sistema educativo tiene 4 niveles. El preescolar, que hace parte de la primera infancia, la educación básica primaria, que va de primero a quinto, la básica secundaria, que va de sexto a noveno, y la media, que es 10º y 11. ¿Qué esperamos nosotros como sistema y como parte de una sociedad? Pues precisamente que en la educación media, en el 10º y en el 11, todos los estudiantes vayan clarificando y definiendo sus posibilidades de profesionalización. Sin embargo, esto en muchos casos no se da, y no se da por distintos actores internos y externos dentro de la vida del estudiante y dentro de la vida, por supuesto, de esas familias de esos estudiantes. Y es que desafortunadamente en nuestra sociedad está visto que estamos en mora de que haya una articulación entre la media y esa transición a la educación superior. Pero bueno, de estas deudas hablaremos más adelante. Por el momento, para seguir enfocándonos en la educación superior, que ya sabemos que la antecede la educación media y que para que haya una educación superior exitosa, es decir, que yo escoja una carrera en la cual me sienta feliz, sienta que voy a tener una proyección y que voy a ser una persona a partir de la cual como profesional voy a aportar de manera positiva y productiva a mi nación y a la sociedad, pues necesito saber elegir. Por eso es tan importante tener clara la vinculación y la relación entre el 10º y 11 y esa transición a educación superior. Ahora, ¿cómo ha sido ese proceso de la educación superior en Colombia? No ha sido tan digamos, tradicional o históricamente importante como sí lo ha sido, por ejemplo, los procesos de educación básica o los de educación de secundaria y la media. Desafortunadamente, en la educación superior, este es un tema relativamente nuevo en temas de políticas públicas de educación como Estado.
y es que para que exista la educación superior en Colombia, pues debe tener un marco legal que la soporte. En el caso particular de la educación superior existe la Ley 30. La Ley 30, que es de 1992 y la cual se dio gracias a la Constitución del 91. Es decir, en Colombia, antes de la Constitución del 1991, el tema de la educación superior no era un papel relevante ni un tema prioritario dentro de la agenda pública del país. Y eso nos habla que definitivamente llegamos a preguntarnos cómo eran los procesos de profesionalización, ¿cierto?, de cualificación del talento humano antes de 1991. Sin lugar a duda, habían muchos temas y asignaturas pendientes en este sentido. Entonces, gracias a la Constitución del 91, en el siguiente año, 1992, se creó la Ley 30. La Ley 30 es específica para educación superior. ¿Por qué decimos que específica para educación superior? Porque existe la 115, que es de 1994, que esta abarca desde el preescolar hasta la media. En este episodio, como estamos hablando de nuestra educación terciaria, nos enfocamos en la Ley 30, en la cual con su creación se tenía la ilusión de saldar esas deudas pendientes que se tenían precisamente con los procesos de cualificación de ese talento humano que terminaba su educación media y que necesitaba a un corto tiempo pasar a ser parte productiva de la sociedad. Sin embargo, ahorita más adelante vamos a ver que desafortunadamente eso no se cumplió. La Ley 30 estipula que la educación superior es un servicio social del Estado para las personas y en ese sentido el Estado la garantiza, pero también da la oportunidad para que terceros puedan brindar ese servicio. Por eso en Colombia existen universidades o instituciones de educación superior públicas y privadas. Las públicas, por supuesto, que son a cargo de la administración del Estado, y las privadas son las que están en manos de terceros que pueden ofrecer ese servicio educativo. Desafortunadamente, y lo vamos a ver más adelante, cuáles han sido las malas costumbres o los malos comportamientos que se han tenido dentro de la educación privada, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, Ley 30 le da la vía y el marco legal a todo lo que tiene que ver con instituciones de educación superior, es decir, a las universidades. Y a partir de ahí la brinda tanto el Estado como agentes privados. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Y por eso es tan importante mirar los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente el 4, porque se espera que ya sea el Estado o sean privados quienes brinden este servicio, sea de calidad y que se brinde una cobertura. Eso aspiraba a la Ley 30. Sin embargo, aunque esta se creó hacia los 90, desafortunadamente hoy, al 2022, persistimos con muchas de esas deudas. ¿Por qué? Porque sin lugar a duda, la Ley 30 dijo no. El hecho de no tener un marco legal para la educación superior es una de las causas de que en la sociedad colombiana haya inequidad, haya injusticia, no tengan las mismas oportunidades de profesionalización sus habitantes. Y al tener esos tres actores de manera conjunta, pues se incrementa la pobreza y por supuesto se incrementa la no oportunidad para poder desarrollarnos como profesionales y como sociedad. Ahora, en una sociedad colombiana como la que tenemos y con esos matices en los cuales, hay que decirlo, los ingresos laborales o los ingresos de salario mejor para las personas que se convierten en profesionales y que incluso han tenido la oportunidad de continuar capacitándose, ya sea con cursos o programas de posgrado, desafortunadamente la remuneración económica incluso no es la esperada o el mercado laboral es demasiado agresivo. Eso ha llevado a decir, pero yo, ¿para qué hago una carrera universitaria? A necesidad de que yo voy a ir a una universidad pública o privada aproximadamente 6 años para graduarme y saber que en el mercado laboral o no hay oportunidad para mí
o las expectativas salariales no son las que yo me he formado durante muchos años. Pese a eso, la invitación es a no desfallecer porque desafortunadamente el no continuar la formación profesional, es decir, el no continuar dentro de la educación superior o la educación terciaria, tal vez a un corto plazo no se vean los efectos, pero cuando uno va a un mediano y largo plazo, esas personas que por diferentes razones, ya sea por temas de oportunidades o por temas de decisión personal, han decidido no optar a la educación superior, con el tiempo se convierten desafortunadamente en mano de obra no calificada. Esa mano de obra no calificada son las personas que reciben los más bajos ingresos salariales, es decir, los que por su trabajo les pagan menos. Con esta situación, ¿qué sucede? Y pasa a retomar lo que fue la creación de la Ley 30. Y es que se siguen aumentando los índices de pobreza en el país, se siguen aumentando los índices de desigualdad. Desafortunadamente, en Colombia hay muchos que tienen la opción de continuar la educación superior, de elegir una carrera, y la pueden hacer incluso en universidades privadas. Pero también es cierto que hay una gran población joven entre los 17 y los 27 años que no cuentan con las oportunidades económicas para poder continuar sus procesos para su profesionalización. De esas brechas y las causas de por qué hay un número importante de población estudiantil que no puede continuar su formación profesional, hablaremos en otro episodio. En este momento es importante reconocer, identificar y sensibilizarnos que el no continuar o no poder acceder a esa educación superior como nación y como sociedad, de momento nos estanca y con el tiempo nos atrasa en nuestro desarrollo profesional y como nación. Recordemos que el capital más importante que tiene todo país es su talento humano. Y si no hay oportunidades para que ese talento humano se capacite con los más altos estándares de calidad y cobertura, estaremos fallando y estamos fallando como sociedad. Entonces, ahí la importancia de, si tenemos la oportunidad, incluirnos y formarnos en la educación terciaria. ¿Para qué? Para disminuir los índices de mano de obra no calificada y por ende de personas con bajos ingresos económicos. Pero la situación no ha sido fácil. Es decir, si bien es cierto, la Ley 30 es de 1992, los distintos actores que confluyen en ella y que se ven afectados y que tienen que ver con su diseño son conscientes de que todavía hay muchas fallas. Es más, de que se necesita una reestructuración a esta ley. ¿Por qué? Porque las demandas ya no son las mismas de 1992 y que se requiere sentarse a la mesa para reestructurar y que esa ley definitivamente responda a las necesidades de esos nuevos jóvenes que desean formarse y que esos nuevos jóvenes tengan las mejores oportunidades para hacerlo. En el 2011 se trató de hacer una reforma precisamente a esta ley. Desafortunadamente no es tan sencillo poner de acuerdo a todas las partes, y aunque se lograron importantes avances en las fases de negociación, en los puntos en común, no se logró finalmente esta reestructuración. Y es que una mesa técnica donde están diversos actores con intereses particulares no es sencillo de hacerlo. Muchos de ustedes dirán, no, pero es que eso le corresponde exclusivamente al ministerio. Que el ministerio se siente y reestructure la ley de acuerdo a un pliego de peticiones. No es tan sencillo. Si bien es cierto, en Colombia el ente rector de la educación es el Ministerio de Educación, tenemos un sistema de educación descentralizado, pero también tenemos un sistema de educación participativo. En el caso particular de la educación superior, no depende simplemente de las demandas que tengan los estudiantes,
No, depende también del presidente de la República. Por supuesto, depende del Ministerio de Educación, pero también depende del Congreso, porque estamos hablando de una ley y finalmente quien aprueba las leyes en Colombia es el Congreso. Y también depende del Departamento Nacional de Planeación, porque si bien es cierto, cada año al Ministerio de Educación, como a los otros ministerios, se les asigna un recurso para ser ejecutado durante ese año. Es limitado ese recurso. ¿Y quién da ese recurso financiero? Lo da el Departamento Nacional de Planeación. Pero el Departamento Nacional de Planeación resulta que tampoco es autónomo, porque hay ciertas limitantes. Entonces, ¿qué sucede? Cuando en el 2011 se sentaron estos actores, presidente, Congreso, Ministerio de Educación, Departamento Nacional de Planeación, estudiantes universitarios, todos estos actores, con el fin de reestructurar y mejorar esta ley, desafortunadamente no se logró. Y no se logró porque cada uno de estos actores tenía unos intereses particulares. Por ejemplo, los estudiantes querían más recursos, pero el Departamento Nacional de Planeación tiene unas limitantes. Entonces, todas estas tensiones que se generaron dieron como resultado la no actualización de esa Ley General de Educación. Sin embargo, de esa mesa técnica que se dio en 2011, no todo fue perdido. ¿Por qué? Porque se unificaron unas problemáticas que son unos nudos críticos, por llamarlos de alguna manera, en los cuales se aspira que todos los gobiernos, año tras año, trabajen para mitigar sus impactos y para mejorar precisamente la educación como un servicio social. De los retos que dejó esa mesa técnica en la cual se abordó la educación superior de cara a un mejor servicio, hablaremos en nuestro próximo episodio. ¿Por qué? Porque de esos retos hay unos retos que son nuevos y otros retos que son antiguos. Unos retos que incluso no se lograron solventar ni siquiera en 1992 con esa nueva ley. Es decir, hay deudas en la educación superior como las tenemos en preescolar, en primera infancia, en básica primaria, que son tan antiguas que desafortunadamente nos llevan a reflexiones de qué estamos haciendo como sociedad que no logramos evolucionar en estos cambios. De los retos de educación superior hablaremos, retos nuevos y retos viejos, hablaremos en nuestro próximo episodio de Educación en Altavoz. Y recuerden, la educación no cambia el mundo, pero sí cambia a las personas que vamos a cambiar el mundo.